Continuando con el manejo de la interfaz de Revit, es posible que se nos dé la situación en la que pues movemos el navegador de proyectos o la ventana de propiedades o las cerramos sin querer por la circunstancia que sea. Para volver a tener visibles las ventanas del navegador de proyectos y de propiedades, tenemos varias opciones. Para la ventana de propiedades tenemos un acceso directo que es teclear dos veces, pulsar dos veces la tecla P, es decir, P, y aparecerá automáticamente la ventana de propiedades. Volvemos a teclear dos veces y desaparece. Y esto nos da una pista de que los accesos directos, los atajos de teclado en Revit, siempre van con dos teclas. Y este es solo el primer ejemplo. En todo caso, para volver a activar la ventana del navegador de proyectos, nos iremos a la pestaña de Vista y dentro de Vista, en el grupo Ventanas, está el botón de Interfaz de usuario en el que podremos activar el navegador de proyectos. Podremos activar el navegador de proyectos así como la ventana de propiedades, entre otras, como ya podemos ver. Cuando acercamos estas ventanas a un borde, se anclan. Vemos que automáticamente quedan ancladas, dejando el resto de la pantalla como zona de dibujo. Quizá para empezar sería conveniente que siguiésemos esta distribución, es decir, la ventana de propiedades por un lado y el navegador de proyectos por otro, de manera que pues tengamos en todo momento claro que dónde estamos dibujando y las propiedades de los elementos que estamos colocando en nuestro modelo. En todo caso, para proceder a unificar las ventanas de propiedades y del navegador de proyectos, tendríamos que arrastrarlas a un borde. Vemos cómo se divide en dos la ventana, y en el caso de que queramos pestañas tendríamos que arrastrarlos sobre la barra de título. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Por mi parte, para maximizar el área de trabajo, el área de dibujo, voy a utilizar esta distribución y nos iremos fijando en cada momento en el lugar o qué referencia estamos adoptando para colocar los elementos de construcción o de cualquier otro tipo. Si nos hemos dado cuenta, cuando seleccionamos un elemento en Revit, automáticamente se activa la pestaña de modificar y con un añadido en el que se establece qué elemento vamos a modificar. Si selecciono un muro, modificar muros, y si selecciono una puerta, pues modificar puertas. Vamos a colocar una ventana de manera muy rápida. Recuerdo que es un elemento hospedado, con lo cual no se puede colocar una ventana sin que tenga un anfitrión adecuado, es decir, un muro. Por lo tanto, cuando me acerco a un muro, ya sí que Revit nos permite colocar dicha ventana. Recordamos que, pues, como siempre, lo que hagamos en planta tiene también su transcripción, su transposición a 3D o a cualquier otra vista que tengamos, que hayamos desarrollado, o sin desarrollar también. Entonces vemos que cuando seleccionamos los elementos, pues se activa de manera automática la pestaña de modificar. Con esta pestaña de modificar tenemos acceso a una serie de operaciones como son mover, copiar, rotar, etcétera, que iremos viendo, e incluso editar familia y seleccionar nuevos anfitriones. Por supuesto, si activamos la ventana de propiedades,
nos informa a Revit de las propiedades que tiene este elemento, el elemento que tenemos seleccionado, en este caso la ventana de color azul. Como siempre, podemos valernos de las cotas temporales para modificar la localización, la ubicación. También podemos moverlo. Selecciono el elemento y mover. El procedimiento en Revit siempre será el mismo, es decir, primero se selecciona un elemento y después decidimos qué operación vamos a realizar sobre el mismo. Es decir, para mover la puerta, seleccionamos la puerta y ahora elegimos qué operación vamos a realizar sobre la misma. Voy a copiarla, la voy a copiar aquí. Hay determinados elementos que nos permiten voltear los ejemplares. Es decir, esta puerta puede que su orientación no sea la adecuada, con lo cual podemos voltearla y volver a voltearla, es decir, simétricamente respecto a su eje y su colocación. Lo mismo pasa con elementos como las ventanas. Evidentemente hay un exterior y hay un interior de este muro que no hemos empezado a desarrollar, pero que tenemos que considerar. Elementos fundamentales a la hora de desarrollar nuestro trabajo son las referencias. Cuando hablamos de referencias estamos hablando, por un lado, de los niveles, que son referencias, como ya hemos visto, elementos sin espesor y de una superficie infinita, y que sí que tienen una determinada representación, como podemos ver. Y también tenemos los planos de referencia. Cuando nosotros fijamos un plano de referencia, Revit automáticamente lo adopta como una guía a la que nos podemos fijar para dibujar sobre los mismos, en función de, bueno, varios parámetros que iremos viendo poco a poco. Estos planos de referencia podemos colocarlos no solo en planta, sino también, lógicamente, me he equivocado, control Z, sino también, lógicamente, en alzado y o secciones. Y vemos que el plano de referencia también tiene su repercusión en las otras vistas. En ocasiones tendremos muchos planos de referencia, con lo que siempre es conveniente que los nombremos. Plano norte, por ejemplo. De manera que podamos localizarlos independientemente de la vista en la que nos encontremos. Vemos que en la parte inferior izquierda de la ventana de Revit, en esta zona, cuando pasamos el ratón por encima de un elemento, nos dice qué elemento estaríamos seleccionando en el caso de hacer clic. ¿De acuerdo? En este caso seleccionaríamos, en caso de hacer clic, el plano de referencia, pero si no me acerco a este otro elemento, estaríamos seleccionando muro básico, partición con capa de yeso. Y en este caso, puerta de una hoja de 80 por 210, R0. Y en este caso, lo mismo. Y en este otro caso, ventana. De manera que cuando no tengamos claro qué vamos a seleccionar, deberemos fijarnos en la parte inferior izquierda de la ventana de Revit para saber cuál es el elemento constructivo que podemos seleccionar cuando hagamos clic. Después de esta pequeña introducción, vamos a ver cuál será nuestro objetivo durante este pequeño taller. Y el objetivo no es otro que modelar de una manera más o menos somera la casa Rudin, que es de los arquitectos Herzog y de Meuron. No es de sus mejores obras, pero nos permite desarrollar nuestro trabajo para maximizar el aprendizaje que podamos hacer de Revit. Vemos cómo
pues se han creado determinadas vistas con una determinada configuración, una serie de secciones, etcétera, e incluso una serie de detalles y vistas 3D y perspectivas seccionadas que nos permiten mejorar la manera en la que transmitimos nuestros proyectos. Bien, espero que este pequeño tutorial os haya sido de utilidad. Espero que os haya picado la curiosidad y que continuéis siguiéndome en mi canal de YouTube o bien a través de mi página web hubservicios.wordpress.com. Un saludo.